Muchas mujeres creyeron vivir una historia de amor y terminaron siendo parte de una fachada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de tutoriales. En esta ocasión les traigo el video controversial sobre famosos que cambiaron a su mujer por un hombre. Sí, amigos, la historia que duele y golpea fuerte, pero que es tan real como el agua que nos ayuda a vivir. Pónganse cómodos y suscríbete al canal, y sin más palabreo, vámonos directo al tema. Y el primero que abre esta lista de famosos que cambiaron a su mujer por un hombre es el actor Pablo Perroni. Un nombre que durante años estuvo ligado a una historia de amor que parecía sólida, estable y hasta ejemplar. Pablo estuvo casado con Mariana Garza, recordada por muchos como la cantante de Besos de Ceniza. Y miren qué ironía, porque con el tiempo esa canción terminó sonando casi profética. Lo que un día fue fuego, terminó reducido a cenizas. El matrimonio duró más de una década, tuvieron un hijo, y desde fuera, todo parecía en orden. Pero la realidad, como casi siempre, iba por otro camino. Con el paso de los años, se supo que Pablo tenía otras preferencias en el amor, algo que no fue una sorpresa total para Mariana. Ella misma ha contado que siempre supo que a su marido le gustaban los dos bandos, y aún así decidió arriesgarse. Lo quiso, apostó por la relación y siguió adelante, sabiendo que el riesgo estaba ahí. Y es que, como quien dice, Pablo podía enamorarse de un hombre o de una mujer, dependiendo de lo que la vida le pusiera enfrente. Y Mariana lo sabía. Pero ya ven cómo es esto del amor. El que no arriesga, no gana, aunque a veces arriesga y pierde. Como diría la canción de Diango, a veces es mejor querer y después perder, que nunca haber querido. Todo terminó cuando, según se dijo en su momento, el actor estaba enamorado de un hombre. Y curiosamente, esa relación habría nacido en el teatro, el mismo espacio donde tantas historias comienzan entre bambalinas, ensayos nocturnos y complicidades que se van dando sin pedir permiso. Mientras tanto, en redes sociales, Pablo Perroni se dejaba ver cada vez más seguro de sí mismo, subiendo fotos donde mostraba su musculatura, su disciplina en el gimnasio y su cuerpo trabajado. Y ya saben, amigos, a veces los que más van al gimnasio son precisamente a los que más les gustan los músculos. Y de ahí, pues, se empiezan a gustar entre ellos. Pero el chisme no quedó ahí, porque cuando esas fotos comenzaron a circular, Pedro Sola, conductor de Ventaneando, no se quedó callado. Al ver las imágenes de Pablo en Instagram, no dudó en lanzarle uno que otro piropo, dejando claro que interés no faltaba. Y como dice el dicho, el que no corre, vuela. Y Pedrito Sola ya se estaba apuntando solito en la lista de los pretendientes. Al final, esta historia se convirtió en el primer caso de nuestra lista. Un matrimonio largo, una mujer que sabía a lo que se enfrentaba, un amor que se intentó sostener, y una verdad que terminó imponiéndose. Porque, como también dice otro dicho muy conocido, Dios los cría y el diablo los junta. Así, Pablo Perroni se convierte en el primero de estos famosos que cambiaron a su mujer por un hombre, dejando atrás una historia que fue real, intensa, pero que no pudo contra lo que realmente llevaba dentro. Ay, amigos, no cabe duda que el amor es impredecible. Y es que a veces muchas mujeres le apuestan al corazón creyendo que ese hombre que se ve bien machín, resulta que sí es macho, pero macho menos. Y si alguien sabe de amores complicados, esa es Lupita D'Alessio, nuestra querida Leona Dormida. Una cantante extraordinaria, exitosa como pocas, pero con una racha sentimental que, la verdad, ni limpia con huevo y ramo de ruda. En la música le fue de maravilla, pero en el amor, ¡ay, Padre Santo! Ahí sí que la vida le quedó a deber. La propia Lupita ha contado que se sentía sola, con falta de cariño, y que en uno de esos momentos decidió darse otra oportunidad.
Y fue entonces cuando se le cruzó en el camino Christian Rosen, un modelo alemán que apareció en uno de sus videoclips. Según cuenta la historia, el flechazo fue casi inmediato. Él, todo caballeroso, le encendió un cigarro con su encendedor, y Lupita cayó rendida. Vaya, parecía un pretendiente de lujo, joven, atractivo y atento. Claro, la relación tenía sus desequilibrios. Lupita era 20 años mayor, y también estaba el tema del dinero, porque Christian no tenía ingresos estables como modelo. Quien sostenía todo era Lupita. Pero como ella misma dijo, en el amor y en la guerra, todo se vale. Así que se casaron, con todas las de la ley. Pero el cuento no terminó bien. Como diría Paquita del barrio, el joven le dio una puñalada trapera y le pegó justo donde más dolía. Porque sí, la cambió, pero no por otra mujer, sino por otro hombre. Y no cualquier hombre, sino alguien conocido en el medio, Andrés García Jr., hijo del legendario Andrés García. Cuando Lupita se enteró, explotó. Salió a los medios señalando directamente a Andrés García Jr. como el hombre que le había robado al marido. Y eso, amigos, cayó como patada de mula en la familia García. Andrés García padre salió furioso a defender a su hijo, asegurando que Lupita estaba mancillando el honor de su familia y amenazando con demandarla. Decía, palabras más, palabras menos, que sus hijos eran muy machos, parranderos, mujeriegos y jugadores como su papá. Pero vino el giro de novela. Cuando Andrés García fue a intentar levantar la querella, le dijeron que quien debía demandar era el hijo, porque él era el señalado. Andrés llamó a su hijo para que se presentara. ¿Y qué creen? El hijo nunca llegó. No quiso demandar, no se presentó, porque, según se supo después, todo era cierto. Y el último en enterarse de que a Andrés García Jr. le gustaban los hombres fue su propio padre. Al final, hubo dos grandes decepcionados: Andrés García por su hijo y Lupita D'Alessio porque su esposo la cambió por otro hombre. Ella misma confesó en entrevista con Jordi Rosado que eso le pegó durísimo en la autoestima y que prefería 1000 veces que la hubieran engañado con otra mujer antes que con un hombre. Pero bueno, amigos, el amor no pregunta, no avisa y no respeta trayectorias. Yo nada más cumplo con pasarles el dato. Y es que, amigos, como dice la canción de Johnny Laboriel, la vida es una tómbola, tómbola. Y vaya que quien entró de lleno en esa tómbola del amor fue Cynthia Clitbo, quien años después reveló que vivió un verdadero infierno matrimonial. Cynthia contó que estuvo casada con el presentador Jorge Antolín y que con el tiempo descubrió que él se había casado con ella para ocultar sus preferencias amorosas hacia los hombres. Algo que, según dijo, jamás se le pasó por la cabeza, porque nunca imaginó que alguien fuera capaz de llegar hasta ese punto solo para no ser señalado. Ella relató en entrevista con Matilde Obregón que se casó completamente enamorada, creyendo que estaba empezando una vida normal de pareja. Pero todo se derrumbó desde la luna de miel. Mientras ella salió del baño arreglada, ilusionada y lista para la noche de bodas, él apareció con una pijama de viejito y le soltó una frase que la dejó helada. La farsa se acabó. Así, sin más, Cynthia se fue de inmediato a casa de una amiga, pero eso, dice ella, solo fue el comienzo. Según su testimonio, Jorge la aislaba, le restringía visitas y controlaba su entorno. Hasta que un día tocaron a la puerta de la casa. Era un joven atractivo preguntando por él. Cynthia fue a avisarle, y lo que vio después no se le olvida. Cuenta que Jorge salió de la recámara, tomó al muchacho del brazo y se lo llevó al balcón. Empezaron a discutir, hubo tensión, forcejeos, y fue entonces cuando la madre de Cynthia se dio cuenta de que ese joven era el amante de su esposo. Ese descubrimiento la llevó a una depresión profunda. Cynthia ha dicho que solo años de terapia y el apoyo de su madre lograron sacarla adelante. Después de eso pidió el divorcio, porque claro, amigos, no es cualquier cosa darte cuenta de que tu marido te usó como fachada y te cambió por otro hombre.
El presentador ha negado varias de estas versiones, pero Cynthia fue tajante. Si no es cierto, que me demande. Y para rematar, citó una frase que parecía sacada de una canción. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable, solo sabe hacerme sufrir. Ah, caray, esa es de Lupita D'Alessio. Y miren qué casualidad, a ella ya la habíamos pasado por esta lista. Pero si creen que ya habíamos pasado lo peor, no, amigos. Lo que viene es más fuerte. Y es que, amigos, vivir la vida loca suena bonito, pero en la vida loca también hay dolor, traición y engaño. Y uno de los casos que más dio de qué hablar fue el de Rebeca de Alba y Ricky Martin. Durante años, esta pareja fue de las más queridas del espectáculo. Su historia duró casi una década o un poquito más, y desde fuera se veía sólida, madura y muy bien llevada. Se decía que su relación estaba basada en una amistad profunda, porque antes de ser pareja habían sido grandes amigos. Incluso trascendió que enfrentaron la dolorosa pérdida de 2 embarazos, algo que, de ser cierto, marcaría a cualquiera. Sin embargo, la relación siempre fue intermitente, con rupturas y reconciliaciones que iban y venían, hasta que un día simplemente se terminó. La versión oficial fue elegante, que no hubo peleas fuertes, que fue desgaste del tiempo, decisiones personales, y que todo acabó en buenos términos. Y sí, mostraron respeto. Pero amigos, no nos hagamos los distraídos. Los amores que de verdad arden, duelen cuando se rompen. Y cuando una relación termina como grandes amigos, a muchos nos suena más a acuerdo que a pasión desbordada. Como dice la canción, los amores que matan nunca mueren. Con el tiempo comenzaron a circular versiones que hoy ya no suenan tan descabelladas. Se dijo que Rebeca de Alba también tenía preferencias por las mujeres, y que Ricky Martin siempre supo que lo suyo eran los hombres. De hecho, años después, el propio cantante Pablo Ruiz declaró en entrevistas que se besó apasionadamente con Ricky Martin a principios de los años 90, mucho antes de que Ricky fuera públicamente vinculado con Rebeca. Por eso, muchos aseguran que ese romance fue una relación construida por la industria, por productores y disqueras, para mantener una imagen conveniente en un momento donde salir del closet podía costar carreras completas. Y según se comentó en su momento, la relación con Rebeca terminó definitivamente cuando Ricky ya estaba involucrado con un hombre, incluso un presentador argentino. Hay versiones que cuentan que Ricky tenía que moverse en secreto, que lo llevaban escondido en la cajuela de un auto para verlo en hoteles sin que la prensa se enterara. Al final, la incomodidad fue solo para él, porque la verdad, tarde o temprano, siempre sale. Hoy la historia está clara. Ricky Martin pasó de una relación pública con una mujer a casarse con un hombre, y está en todo su derecho. Pero por ese recorrido, por ese cambio de vida tan marcado, no podía quedar fuera de esta lista de famosos que dejaron atrás una relación heterosexual para vivir su verdad. Otro caso más donde la imagen fue una cosa y la realidad otra muy distinta. Y bien amigos, las historias del espectáculo siempre traen morbo porque hablamos de gente famosa. Pero a veces la realidad supera la ficción y es mucho más cruel de lo que uno imagina. Un ejemplo de eso lo contó, sin rodeos, Araceli Arámbula. Según relató la periodista Ana María Alvarado, en una ocasión ambas asistieron a un concierto de Ricky Martin. El ambiente estaba encendido, el público enloquecido, Ricky bailando y dominando el escenario. Y fue ahí, en medio del show, cuando Araceli, la Chule, como muchos la conocen, le soltó a la periodista una frase directa, sin anestesia. Ese hombre que está ahí cantando, ese fue el que me robó a mi novio. ¿De quién hablaba? De Eduardo Verástegui. Así lo confesó Araceli. Y es que amigos, desde hace muchos años se ha dicho que Eduardo Verástegui mantuvo una relación con Ricky Martin. No son versiones nuevas ni aisladas. Incluso medios han llegado a señalar la casa en Miami, donde supuestamente vivieron juntos, describiendo una relación intensa y pasional. Hay más. De acuerdo con versiones que circularon en su momento, Ricky Martin incluso habría considerado a Eduardo Verástegui como posible padre de sus hijos. Todo esto se ha comentado durante años, se ha documentado en notas y testimonios, y que hoy lo quieran negar o no aceptar, ya es otra historia. La periodista y presentadora Cristina Saralegui llegó a decir en una ocasión que tenía preparada una exclusiva relacionada con este tema.
Según se contó después, ese programa especial nunca salió al aire porque, presuntamente, Ricky Martin habría llamado a Univisión al enterarse de lo que se iba a revelar, advirtiendo que no volvería a presentarse ni a conceder entrevistas si el contenido salía a la luz. El resultado, dicen, fue que el programa se canceló. Todo esto ocurrió antes de que Ricky Martin saliera públicamente del closet. Así que amigos, Eduardo Verástegui también entra en esta lista de famosos que dejaron a una mujer por un hombre. No era esposa, era novia, pero el patrón es el mismo, una mujer desplazada cuando la verdad terminó imponiéndose. Otro caso más donde el espectáculo sonríe en el escenario y rompe corazones detrás del telón. Ay, amigos, este chisme sí tiene potencial, porque nos vamos directo a las altas esferas del poder. El que sigue es uno de los presidentes más controversiales de la historia reciente de México, Enrique Peña Nieto. Durante años se habló de que su matrimonio con Angélica Rivera habría sido una relación más de imagen que de amor, un enlace diseñado para reforzar una narrativa pública conveniente. En paralelo, Peña Nieto se ganó fama de mujeriego, lo que, según versiones, servía para apagar otros rumores sobre supuestas preferencias amorosas distintas que nunca fueron confirmadas oficialmente. Entre los rumores más comentados estuvo el que lo vinculó con Eduardo Verástegui, luego de que ambos fueran vistos coincidiendo en actos oficiales, incluso en el avión presidencial. Versiones que circularon en medios y pasillos del poder, sin pruebas públicas, pero que alimentaron la conversación durante años. La historia se vuelve todavía más oscura cuando entra el nombre de Mónica Pretelini, primera esposa de Peña Nieto. Su muerte fue atribuida oficialmente a problemas de salud, pero con el tiempo surgieron acusaciones graves. El tema llegó incluso al Congreso, cuando una diputada lanzó señalamientos públicos, lo que convirtió el asunto en escándalo nacional. Es importante decirlo claro, fueron acusaciones, no sentencias, y nunca se comprobó judicialmente una responsabilidad penal. A esas versiones se sumaron relatos periodísticos y entrevistas que avivaron la polémica. En una ocasión, el periodista Jorge Ramos cuestionó a Peña Nieto sobre la muerte de su esposa, y su respuesta, o falta de ella, fue duramente criticada en la opinión pública. Tiempo después, apareció un hombre en entrevistas afirmando estar refugiado en Estados Unidos, diciendo que temía por su vida si regresaba a México y presentándose como supuesto amante del entonces presidente. De nuevo, versiones sin verificación judicial, pero que hicieron ruido. Según esas narrativas, el matrimonio entre Peña Nieto y Mónica Pretelini habría servido para guardar apariencias dentro de un entorno político rígido y conservador. Todo esto suena, amigos, a historia escrita por alguien fan de la ciencia ficción, pero como dice el dicho, la realidad a veces es más cruel que cualquier guión. Este caso entra en la lista no por hechos comprobados, sino por la magnitud de los rumores, acusaciones públicas y relatos periodísticos que rodearon a un hombre de poder y que muestran cómo la política también fabrica imágenes para sobrevivir. Y ya saben, amigos, si este video les está gustando, suscríbanse y sean parte de la familia Gerberín. Aquí seguimos destapando historias donde la fama y el poder no siempre dicen la verdad completa. Amigos, otro famoso que entra en esta lista es el ya desaparecido Daniel Bisoño. Y es que Daniel no dejó indiferente a nadie cuando se trataba del amor. A lo largo de su vida, tuvo varias parejas femeninas, fue querido, fue acompañado y, según quienes lo rodeaban, muy amado, tanto por sus parejas como por su familia. Daniel siempre fue muy discreto con su vida privada. No hablaba abiertamente de sus romances, ni hacía pública su intimidad, algo curioso para alguien que vivía rodeado de cámaras y polémica. Sin embargo, después de anunciar su divorcio de Cristina Riva Palacio, con quien tuvo una hija, su vida sentimental empezó a generar especulación. Y es que, amigos, tras esa separación, comenzaron a verlo frecuentemente acompañado de hombres, lo que desató rumores sobre su orientación sexual. Daniel nunca salió a dar explicaciones ni a confirmar nada, pero los comentarios crecieron con el tiempo. Uno de los nombres que más ha sonado es el de Charly Moreno, quien habría sido su última pareja sentimental. Aunque ni Daniel ni su hermano confirmaron oficialmente ese noviazgo, los hechos hablaron solos. Charly estuvo presente en momentos clave de la vida de Daniel y convivió incluso con su familia.
Tras la muerte del conductor, Charlie Moreno publicó mensajes emotivos y un altar simbólico en su honor, lo que reforzó la idea de que entre ellos existió una relación profunda. Su hermano, Alex Bisoño, fue claro al hablar del tema. Dijo que Daniel siempre fue respetuoso, que eligió a sus parejas con libertad y que su vida sentimental fue auténtica, sin deberle explicaciones a nadie. Por eso, Daniel Bisoño entra en esta lista, porque después de haber estado casado con una mujer y formar una familia, terminó viviendo relaciones con hombres, aunque siempre desde la discreción y sin escándalos públicos. Un caso más donde la verdad personal se fue acomodando con el tiempo, lejos del ruido, pero nunca del todo en silencio. Cuando quieras, mándame el siguiente famoso y seguimos armando esta lista, uno por uno. Ay, amigos, la historia que sigue también es de las que duelen, y es la de Lisette y Mauricio Martínez. Todo empezó como empiezan muchas historias en el medio: camerinos, llamados a escena, risas que se alargan y una química que no necesitaba micrófono. Lisette estaba en un gran momento de su carrera cuando apareció Mauricio, atento, romántico, de esos que te hacen creer que el final feliz sí existe. Se enamoraron fuerte, amigos, no de juego, de presentar a la familia, de hacer planes, de imaginar boda. Y sí, hubo anillo de compromiso, de los que no se dan por compromiso. Todo pintaba serio, estable, pero había algo que no terminaba de cuadrar. Lisette sentía amor real, conexión, cariño. Nunca dijo que faltara pasión ni que hubiera frialdad. Lo que había era confusión, esa sensación rara cuando el rompecabezas está casi completo, pero hay una pieza que no entra aunque la empujes. 3 meses antes de la boda, todo se terminó. Sin escándalo, sin pleitos públicos, sin revistas. Solo una decisión dura, de esas que se toman cuando el corazón ya entendió algo que la cabeza todavía no alcanza a procesar. Pasó el tiempo, cada quien siguió su camino, y años después, Mauricio salió con su verdad. Habló de su orientación, explicó su proceso y confirmó que estaba casado con Emilio Solís. Ahí fue cuando muchas piezas se encajaron, no con coraje, sino con claridad tardía. Lisette, lejos de hacer drama, dijo algo tan honesto como incómodo. Él fue el amor de su vida, y ella fue la mujer de la vida de él. Así, sin rodeos, porque el amor existió, aunque no fuera como el mundo esperaba. También contó que entender primero la bisexualidad y luego la homosexualidad de Mauricio le costó trabajo. No por prejuicio, sino porque fue un duelo. El duelo de una historia que pudo ser y no fue. Y lo más inesperado, amigos, no hubo guerra. No hubo rencores eternos. Incluso Lisette llegó a convivir de manera cordial con Emilio, como si la vida dijera: aquí nadie sobró, cada quien encontró su lugar. Más adelante, Lisette rehizo su vida, se casó con Lizardo Guarinos, tuvo una hija, y aunque ese matrimonio también terminó, lo hizo con respeto y pensando en su familia. Porque si algo dejó claro esta historia, es que ella aprendió a amar sin destruirse. Y así quedó este capítulo, amigos. Una relación real, un compromiso que no llegó al altar, una verdad que tardó años en decirse en voz alta, y una mujer que, en lugar de aferrarse al escándalo, eligió entender. Porque a veces el chisme no está en la traición, sino en todo lo que no se dijo a tiempo. Ay, amigos, en la época de oro del cine mexicano, cuando la imagen pública era casi un contrato firmado de por vida, hubo historias que nunca se filmaron, pero se susurraron durante décadas. Y una de las más comentadas es la que rodea a Arturo de Córdoba, su vida privada
y el vínculo que muchos aseguran que tuvo con Ramón Gay. Arturo no solo era un galán consagrado, hacia afuera cumplía todos los códigos de la época. Estaba casado con Ana Arana, un matrimonio visible, correcto y funcional, de esos que servían como escudo perfecto en una industria donde la heterosexualidad no se cuestionaba en público. Pero amigos, según versiones que circularon por años entre actores, periodistas y gente cercana al medio, ese matrimonio empezó a resquebrajarse al mismo tiempo que crecía una cercanía cada vez más fuerte entre Arturo y Ramón. Y ahí nació uno de los rumores más incómodos y persistentes, que Arturo habría dejado a una mujer por un hombre, algo impensable de decir abiertamente en aquellos tiempos. Dicen que todo empezó como mentoría. Arturo lo impulsaba, lo cuidaba, lo acompañaba. Pero con el tiempo, esa relación dejó de verse solo profesional. Se buscaban, compartían más de lo normal y generaban comentarios que nunca llegaron a imprimirse, pero que corrían de boca en boca. La tragedia terminó de sellar el mito. El asesinato de Ramón Gay sacudió al medio entero, pero lo que realmente avivó el rumor fue la reacción de Arturo. En el velorio, su dolor fue evidente, desbordado. Lloró sobre el ataúd, se quebró frente a todos. Y para muchos, ese gesto fue una confirmación silenciosa de que ahí había habido algo más que amistad. Años después, el tema volvió a salir cuando Rafael Pérez Gay, sobrino de Ramón, escribió que dentro de la familia siempre se habló de un amor secreto entre ambos actores. No como un desliz, sino como una relación intensa, marcada por pasión y lealtad, vivida en la sombra por miedo al escándalo. Nunca hubo cartas, documentos ni confesiones públicas. Tampoco una negación contundente. Lo que quedó fue el contexto. Un actor casado con una mujer, un matrimonio que se rompe, un vínculo masculino que crece y una reacción emocional que, para muchos, no se explica solo desde la amistad. Con el tiempo, Arturo rehizo su vida y se casó con Marga López, consolidando una imagen pública impecable. Para algunos, eso cerró cualquier duda. Para otros, solo confirmó lo que tantas historias del cine de oro repiten. Las apariencias eran una cosa y la vida real otra muy distinta. Y así, amigos, esta no es una historia de certezas absolutas, sino de silencios, decisiones obligadas y amores que no podían nombrarse. En una época donde un rumor podía destruir carreras, muchos cambiaron de vida, sin poder cambiar su verdad en público. Ay, amigos, ahora toca hablar del caso de Elton John. Durante años, Elton intentó encajar en una vida que, en el fondo, no se sentía suya. En pleno auge de fama, tomó una decisión que hoy se entiende como uno de los ejemplos más claros de alguien que se casó para ocultarse. Su esposa fue Renate Blauel, una mujer cercana a su mundo profesional que creyó estar entrando en un matrimonio real. La boda fue rápida, elegante y muy comentada, pero por dentro el vínculo ya venía fracturado. No era falta de cariño, era una verdad que no se estaba diciendo. Años después, el matrimonio terminó y Elton hizo lo que había postergado demasiado tiempo. Asumió públicamente quién era. Y con eso llegó el giro definitivo de la historia, cuando inició una relación con David Furnish, quien más tarde se convertiría en su esposo. Así quedó marcado este caso, amigos.
un hombre que dejó a su esposa para vivir una verdad que no pudo sostener antes. No hubo escándalo inmediato ni gritos en tabloides. Fue una ruptura silenciosa, con consecuencias emocionales profundas, sobre todo para Renate, mientras Elton reconstruía su vida desde la honestidad. Una historia menos romántica de lo que parece, pero muy reveladora de una época donde amar en libertad no siempre era una opción. El caso de Freddie Mercury. Durante muchos años, Freddie Mercury también vivió dividido entre lo que sentía y lo que el mundo esperaba de él. Mientras llenaba estadios con Queen y proyectaba una imagen de exceso, libertad y provocación, en lo íntimo sostuvo una relación que parecía contradecir todo lo que después se sabría de su vida. Freddie estuvo comprometido con Mary Austin, una mujer que no fue un simple romance, sino el pilar emocional más importante de su vida. Vivieron juntos, planearon casarse y durante años ella fue su refugio. Pero llegó el momento en que Freddie tuvo que decirle la verdad. Se sentía atraído por los hombres. La relación amorosa terminó, pero el vínculo nunca se rompió del todo. A diferencia de otros casos, Freddie no cambió a Mary por una vida completamente nueva de inmediato. La transformó en algo distinto. Ella siguió siendo su confidente, su familia elegida y la persona en quien más confiaba. Tan fuerte fue ese lazo que incluso después de asumir plenamente su orientación y vivir relaciones con hombres, Freddie la llamó siempre el amor de su vida. Con el tiempo, Freddie mantuvo relaciones sentimentales con varios hombres, pero la más estable y duradera fue con Jim Hutton, quien estuvo con él en sus últimos años, acompañándolo incluso durante su enfermedad. Jim fue su pareja final, la persona que compartió su intimidad cuando ya no había escenarios ni máscaras. Este caso quedó marcado como el de un hombre que dejó una relación heterosexual para vivir su verdad, pero sin borrar a la mujer que había sido fundamental en su vida. No hubo matrimonio de fachada, ni intento de negación prolongada, sino una transición dolorosa, honesta y profundamente humana. La historia de Freddie Mercury demuestra que no siempre se trata de cambiar a alguien por otra persona, sino de cambiar de vida para poder sobrevivir siendo uno mismo, aunque eso deje cicatrices emocionales en el camino. Otro ejemplo claro de una época donde el amor verdadero llegaba tarde, después de cumplir con lo que el mundo exigía. Durante años, Vincente Minnelli fue visto como un hombre respetable, refinado y totalmente alineado con las normas de su tiempo. Se casó con Judy Garland, una de las mujeres más famosas y queridas del espectáculo. Juntos formaron un matrimonio icónico y trajeron al mundo a Liza Minnelli. Pero detrás de esa postal perfecta, la historia era mucho más compleja. Desde antes de casarse, Minnelli ya tenía relaciones con hombres, algo que en Hollywood debía mantenerse enterrado a toda costa. El matrimonio con Judy funcionó durante un tiempo, pero estuvo marcado por tensiones, silencios y una distancia emocional que fue creciendo. Cuando la relación terminó, Minnelli no volvió a ocultar del todo su vida privada. Aunque nunca hizo una confesión pública abierta, en el medio era un secreto a voces que mantenía vínculos sentimentales con hombres. Para muchos, el matrimonio con Judy fue parte de una estructura social que debía cumplirse, no una elección plenamente honesta. Este caso quedó como otro ejemplo de un hombre que pasó por un matrimonio con una mujer antes de vivir su verdad con hombres, en una época donde la reputación valía más que la felicidad personal. Judy pagó el costo emocional, mientras Vincente siguió adelante con una vida más cercana a quien realmente era. Otra historia donde el amor llegó tarde, después de cumplir con lo que el sistema exigía. Durante años, George Michael fue uno de los hombres más deseados del pop mundial. Con Wham, llenó estadios y como solista rompió récords con canciones como Careless Whisper, Faith y Father Figure. Tenía fama, dinero y una imagen cuidadosamente construida de galán heterosexual. Pero esa postal no contaba toda la historia. En sus inicios, George tuvo relaciones con mujeres, y la prensa alimentó romances que ayudaban a sostener su imagen pública. Sin embargo, mientras su carrera crecía, su vida privada avanzaba en otra dirección. George ya mantenía relaciones con hombres, aunque en absoluto secreto,
porque en ese momento salir del closet podía costar contratos, radio y prestigio. El quiebre llegó cuando dejó de sostener esa doble vida. Tras abandonar definitivamente las relaciones con mujeres, George inició vínculos sentimentales estables con hombres. El más conocido fue con Kenny Goss, con quien estuvo durante más de una década. Ya no se trataba de rumores, era una relación real, duradera y pública dentro de su círculo cercano. Aunque George nunca se casó con una mujer, su caso encaja en el patrón por otro motivo. Abandonó por completo la imagen heterosexual que había vendido durante años para vivir abiertamente su verdad con otro hombre. El punto de no retorno llegó tras un escándalo mediático que lo obligó a asumir públicamente su orientación, algo que, lejos de destruirlo, terminó liberándolo. Después de eso, su música cambió de tono. Se volvió más introspectiva, más honesta, más oscura. Ya no cantaba para agradar, sino para sobrevivir emocionalmente. Su historia quedó marcada como la de un hombre que dejó atrás la fachada heterosexual y las relaciones que la sostenían, para vivir con coherencia, aunque eso implicara pagar un precio alto en exposición y críticas. Y así, amigos, estas historias nos dejan algo claro. No siempre se trató de engañar por gusto, sino de vivir escondidos en una época que obligaba a aparentar. Detrás de cada famoso hubo una mujer que creyó, y un hombre que no pudo decir la verdad a tiempo. No es juicio, es contexto. La fama exigía máscaras, y alguien siempre terminó pagando el precio emocional. Si este video te hizo pensar, comparte y suscríbete. Aquí seguimos contando historias donde la imagen fue una cosa, y la realidad otra muy distinta. Nos vemos en el próximo video.